Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cambiar un interruptor convencional por un interruptor inteligente y así poder automatizar vuestra luz. En un vídeo anterior, que os dejaré el enlace en la descripción, expliqué las diferentes formas de automatizar una luz, siendo principalmente tres opciones: una bombilla inteligente, un interruptor inteligente o un relé. Bueno, había otra opción de una especie de casquillo inteligente que lo conectaba, pero que eso daba fallos, que no valía para nada. No sé por qué se llama eso. Antes de comprar un interruptor inteligente tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante: con o sin. Y no hablo de con cebolla o sin cebolla, sino con neutro o sin neutro. Habitualmente en los cajetines de los interruptores llegan normalmente solo dos cables: el cable de fase, que llega normalmente del cuadro eléctrico, y otro cable que va hasta la bombilla. En medio estará conectado el interruptor. Esto sería un sistema sin neutro, puesto que no tenemos el neutro. En el caso de utilizar un interruptor sin neutro, simplemente tenemos que conectar ambos cables a nuestro interruptor y habremos terminado. Si quisiéramos conectar un interruptor con neutro, deberíamos pasar dicho neutro desde un cajetín cercano para poder instalarlo. La ventaja de instalar un sistema sin neutro es que su instalación es mucho más sencilla. Sin embargo, ciertas lámparas, especialmente las que son de bajo consumo, pueden producir algún tipo de parpadeo incómodo. Si tenemos suerte y nuestra lámpara es compatible, pues lo instalamos y va a funcionar estupendo. Por otro lado, si vemos que vamos a tener ciertos problemas con el parpadeo de la luz y somos más o menos manitas, lo aconsejable sería pasar el cable neutro para asegurarnos tener compatibilidad 100%. En este vídeo, para simplificar lo máximo posible, voy a hacer una instalación sin neutro. Es por ello que voy a usar este interruptor de la marca BSeed, que podéis ver aquí, bastante mono, de cristal, que me han regalado especialmente para hacer este vídeo. Como además es Zigbee, la instalación va a ser muy sencilla en Home Assistant y va a funcionar tanto con ZHA como con Zigbee to MQTT, así que no vamos a tener ningún problema de compatibilidad. Y además os voy a dejar un plano muy sexy. Para la instalación vamos a necesitar prácticamente dos herramientas muy sencillas: un destornillador de estrellas y un buscapolos, que además funciona como destornillador plano, así que con los dos ya tenemos todo el juego de destornilladores. El buscapolos nos va a permitir saber exactamente cuál es el fase. Normalmente el fase se puede identificar fácilmente, puesto que es un cable negro, mientras que el cable que va a la bombilla es marrón, pero no sería raro que encontraréis vete a saber qué. Así que con el buscapolos vamos a poder verificar correctamente cuál es el fase, ya que si lo ponemos al revés no va a funcionar. No le va a pasar nada al interruptor, pero no va a funcionar. Vamos a la instalación. Bien, lo primero que tenemos que hacer para instalar nuestro interruptor inteligente es quitar el interruptor clásico. Idealmente lo primero sería quitar el gotelé, porque lo odio a muerte. Bueno, yo es que los odio a muerte. Pero como no hay tiempo, vamos a centrarnos en quitar solo el interruptor. Para ello hay que quitar el embellecedor, normalmente tirando un poco, y después quitar los tornillos, que suelen estar tapados con capas de pintura de ir pintando durante años sin tener que desatornillarlos. Aflojamos un poco los tornillos y es suficiente. Ahora podemos girar y lo sacamos. Y aquí podemos ver las conexiones. Como veis, en mi caso tengo una instalación bien hecha y tengo el marrón, que iría hasta la bombilla, y el negro, que es el fase. En el caso de no estar seguro, con la corriente puesta y con mucho cuidado deberemos localizar uno de los cables, por ejemplo, y con el buscapolos pulsar en la parte de cobre. Si veis, se enciende un poquito la luz, ¿sabes?, indicando que ese es el fase. Lógicamente esto solo funciona si tenéis la luz apagada. Si tenéis la luz encendida, va a dar corriente a los dos: apagar la luz y buscar el fase. Una vez tengamos el fase localizado, vamos a desconectar la luz. Recordad que vosotros no sois Homer Simpson. Esto, peligro, voltaje muy alto, y que no necesito guantes aislantes porque soy Homer. Bien, ya tenemos la luz desconectada, pulsamos, vemos que no hace nada y podemos quitar los cables. Aquí ya dependerá de cada interruptor cómo se quita. Este, por ejemplo, tenemos que tirar de estas solapas y podemos sacar el cable. Vale. Después de un poco más de esfuerzo del que esperaba, ya he conseguido sacar los dos cables. Bien, ya podemos instalar nuestro nuevo interruptor. Para ello, lo primero será quitar el embellecedor. Normalmente tienen un huequecito aquí. Metemos el destornillador ahí y se abre. Ahora vamos a localizar
el L y el L1. El L del fase, ya sabéis, L de fase, y el L1, que es la bombilla. Bien, ahora podremos conectarlo. Sin embargo, vemos que la parte sin funda es demasiado larga. Lo que vamos a hacer es recortarla un poco con unos alicates. Recordad que estáis con la corriente quitada, o deberíais. Y ya sí podemos conectarlo bien. Repetimos el proceso con el otro cable. Bien, una vez que están los cables asegurados, volvemos a colocarlo. Giramos y encajamos. Ahora solo tenemos que apretar los tornillos. Y colocamos el embellecedor. Tiene postura. Y ya lo tendríamos hecho. Bien, ya hemos activado la luz y tenemos nuestro interruptor conectado. Como veis, simplemente con pulsar, tiene un pelín de retardo, pero funciona. Bien, si ahora queremos además sincronizarlo con Home Assistant, lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón durante 10 segundos. Empezará a parpadear y en ese momento podremos ir a nuestro Home Assistant para localizar el nuevo dispositivo Zigbee. Bien, una vez hayamos instalado nuestro dispositivo, la siguiente parte es configurarlo en Home Assistant. Y para ello, como un dispositivo Zigbee, es muy sencillo. Vamos a ir a Home Assistant, Ajustes, Dispositivos y Servicios, Añadir integración. Y seleccionamos Añadir dispositivo Zigbee. Os recuerdo que si no sabéis usar dispositivos Zigbee, os dejo abajo el enlace a un vídeo donde lo explico todo con detalle. Añadimos el nuevo dispositivo y comenzará a buscar. Recordad que tenéis que tener el dispositivo en modo emparejamiento. Pasado unos segundos aparecerá nuestro dispositivo y empezará el sistema de configuración. Y finalmente lo tenemos ya listo para usar. Le ponemos por ejemplo el nombre Aseo y listo. Volvemos atrás, vamos a nuestros dispositivos. Vemos que tenemos varios dispositivos Zigbee, pues tenemos un botón de aseo donde podemos apagar y encender la luz. Y con esto ya tenemos nuestro interruptor integrado perfectamente en Home Assistant. Bien, ya lo hemos configurado y lo tenemos todo integrado. Ahora simplemente pulsando desde el teléfono, pues podemos encender y apagar la luz sin ningún problema. Realmente el único problema que tenemos es que tenemos un enchufe muy bonito aquí y un enchufe horroroso en este lado, lo cual nos va a obligar a tener que cambiar todos los enchufes de la casa. Pero esos son problemas secundarios. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, la instalación es mucho más sencilla de lo que uno podría pensar. Al final solamente tenemos que quitar el interruptor que tengamos e instalar el nuevo. Si además tenéis varias luces, existen dispositivos inteligentes también que os va a permitir controlar las diferentes luces de forma independiente. En la descripción os dejaré enlaces para comprar tanto este dispositivo Vizit como el enlace a su página web, donde podréis encontrar diferentes modelos según las prestaciones que necesitéis. Lo tenéis tanto en Wi-Fi, en Zigbee, con o sin neutro, en diferentes colores y para más o menos lámparas. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.